El hijo del curaca convertido en cuy. Leyenda de la región Huánuco. Era una mañana de sol resplandeciente y majestuoso que miraba desde la cumbre del Jirca de Paucarbamba a la comarca del Valle de los Chupachos, dominio del curaca Mazgo, y destellaba las aguas casi cristalinas del indomable río Guallaga, que apresuradamente cruzaba nuestro puente Calicanto con destino hacia la selva oriente. Mientras, a lo lejos se escuchaba el repique de la campana María Angola. Desde el campanario del sagrario La Merced despertaba a los guanuqueños. Viene a mi memoria aquel día de junio en la década del 80, cuando muy temprano solíamos sentarnos para tomar el desayuno, en compañía de la mamacha Agripina, quien con sus 85 años de vida se encontraba como un roble fuerte y lúcida, siempre con su café de huerta, cuyo aroma envolvía la vieja casona, siempre acompañada de palta cremosa y amarillenta servida en la mesa, con los ricos panes hechos en horno a leña. Orgullosa manifestaba que sus padres vivieron más de 100 años de edad, y ella pensaba igual que todavía le quedaba muchos años de vida por delante. Entre conversación y conversación, reveló que sus familiares provenían de la quebrada de Malconga, ubicado por las alturas de La Esperanza, quienes le manifestaron de forma reservada algunos hechos que envolvían dentro del misterio, y como arte de magia nos transportaba hacia el encuentro con nuestro pueblo quechua. La mamacha Agripina nos relató: aquellos años, antes que lleguen los incas a nuestras tierras, en este hermoso valle habitaban los indios chupachos, desde San Rafael hasta la selva de Chinchao, casi siguiendo el cauce del río Guallaga. Por mandato de los ancianos, designaron a un curaca de la dinastía de los Mazgo, para que gobierne la comarca ubicada al pie del Jirca Paucarbamba, dedicados a la crianza de cuyes. Además, las tierras eran prodigiosas porque producían maíz, frijol, hortalizas, deliciosas frutas. Además tenían un clima templado y agua todo el año. Era un verdadero paraíso. También cosechaban en la montaña la coca. El curaca, un hombre trajinado, guerrero, ya de avanzada edad, tuvo una joven y hermosa mujer proveniente de Pachabamba, quien dio a luz a su único hijo varón, que era la razón de su vida y la alegría de su familia. Se instaló en su nueva residencia al costado del río Guallaga. Luego convocó a la población a una reunión y se dirigió a ellos manifestando que deseaba el desarrollo de su pueblo, bajo la bendición de su apu Pilco, a quien se le debe honrar, venerar y ofrendar para tener mayor bienestar. No existiendo otro apu, los súbditos se desconcertaron porque para ellos su apu eran los 3 jircas: Paucarbamba, Marabamba y Rondos. Al transcurrir los días, la población dejó de invocar, venerar y hacer sus pagos a los jircas de Huánuco, causando de inmediato la ira de los taitas guanuqueños, quienes desataron una torrencial lluvia con relámpagos, rayos y truenos que hacían retumbar las precarias casas. Parecía que ya era el fin del mundo, llegando a escucharse a lo lejos una voz ronca, con eco, que provenía desde la cumbre del cerro, advirtiendo que los únicos apus eran Marabamba, Rondos y Paucarbamba, a quienes se les debía adorar y honrar con pagos. Como el taita Paucarbamba es vengativo, y se sentía ofendido por la traición del curaca, de una forma sutil, en una solitaria madrugada, bajó desde la cumbre
hasta la casa del jefe, ingresando a su residencia. Como todos dormían, cogió al niño y le puso entre sus brazos. Salió raudamente a trepar el cerro y llegar a la laguna de Paucar, donde lo amarró con un lazo, arrojándolo al fondo, luego de lanzar su maldición hasta que el niño se convirtió en un cuy. A los días siguientes, los padres del niño secuestrado lo buscaron llorando desconsoladamente. Así transcurrió el tiempo, hasta que el curaca y su mujer murieron de pena por la crueldad del Jirca Paucarbamba. Al pasar de los años, los indios chupachos observaron en la temporada de verano, cada noche de luna llena, que el valle estaba iluminado, llegando a hacer brillar como destellos las aguas cristalinas de la laguna de Paucar, y claramente en la profundidad una silueta de un cuy dentro de su toglia, tratando de romper su hechizo y salir para buscar a sus padres. Pero si esto sucedería, el Jirca Paucarbamba abriría la compuerta de la laguna para que se descargue toda el agua e inunde la ciudad, sepultando a cuanta población había, incluyendo al cuy. Bajo esta advertencia vivieron los lugareños del Valle de los Chupachos, mostrando respeto y reverencia a los tres Jircas, Paucarbamba, Marabamba y Rondos, para no despertar su ira, y como son vengativos, pueden llegar hasta vaciar la laguna de Paucar que se encuentra en la cima del cerro y sepultar la ciudad primaveral de Huánuco. Esta ha sido una historia relatada por Fortunato Rodríguez y Masgo. Y para seguir conociendo las historias, los cuentos, mitos y leyendas de nuestro Perú, tienen que mirar este video de los tres Jircas, escrito por Enrique López Albújar.